Hemos estado hablando entonces de las paradas, ¿no? Vamos a leer, porfa. Entonces, igual hoy no vamos a hablar mucho del mapa. Sí, es bueno también ir parando porque pues, si no hablamos solo de historia y digamos que desaprovechamos la oportunidad de hablar cosas interesantes. La semana pasada hablamos acerca de cosas generales del monte Sinaí, ¿sí o no? ¿Quién se acuerda dónde queda el monte Sinaí? El verdadero, ¿no? No el católico. Sí, por ahí dijeron la península. En Arabia. Sí, en la escritura también lo dice, ¿no? En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 25, dice el monte Sinaí ubicado en Arabia. ¿Sí? ¿Dónde lo ubica la gente por lo general? En la que llaman la península del Sinaí. ¿Sí? ¿Y cómo se llama el monte que está en la península del Sinaí? Santa Catalina, ¿cierto? Ahí está en el mapa clarísimo. Y hemos viajado entonces en el mapa del 1 hasta el 12. ¿Qué más vemos en el mapa ahí de interesante? Que cerca a donde está el monte Sinaí vive o convive el pueblo de Madián. O sea que por ahí cerca vive Jetro. Ahí está ubicado. La semana pasada entonces vimos algunas generalidades. Y hoy vamos a hablar acerca de cuando Moshe subió al monte. Y vamos a ir Éxodo 24, versículo 1. Sí, o sea, en el recorrido que venimos haciendo estamos parados en el monte Sinaí. Vamos a mirar entonces ahora qué ha pasado o qué va a pasar en el monte Sinaí. Ya dijimos que la semana pasada, ¿no? O las semanas anteriores, que el Eterno lanza desde el monte 10 elocuciones, lo que se conoce como los 10 mandamientos, y entre ellos está uno muy importante, que es el único de los mandamientos que ahí está explicado, que tiene su explicación y su aplicabilidad, y es el mandamiento del Shabbat. Es el único que lo explica. Y si ustedes comparan ese pasaje, Éxodo 20, como del 5 al 7 más o menos, donde está el Shabbat, y ustedes lo comparan con Éxodo 35, del 1 al 2, que los de la mañana ya lo hemos visto, y es, en Éxodo 35, del 1 al 2 le coloca la restricción de muerte, es decir, si no se guarda el Shabbat, dice Éxodo 35, 1 y 2 y 3, que la persona debe que morir, indefectiblemente morirá. Acordémonos que también hay un caso donde un hombre sale a recoger madera, ¿se acuerdan de eso? Y el hombre es descubierto recogiendo madera en Shabbat. ¿Y qué opta entonces Moisés? Moisés primero espera, ¿cierto? Lo mete preso. Y luego, cuando consultan al Eterno, el Eterno da la orden de apedrearlo, ¿cierto? Ya dijimos que hoy en día, pues, no está el sumo sacerdote, como dice el libro de Hebreos, dice, en la actualidad, el sumo sacerdote no lo puede juzgar a usted, porque sencillamente no está. Sí, hoy en día es otro el que lo juzga a usted. ¿Cuál es? El Eterno, ¿no? Y por eso entonces mete la sangre de Yeshua y dice terrible cosas caen en las manos de un Dios vivo, porque hoy no se pisa la sangre de machos cabríos, becerros, ovejas, no, se pisa la sangre de Yeshua, que es el sacrificio final o definitivo. Entonces, Éxodo 24. Vamos a hablar hoy de las tablas de piedra. ¿Cuántas tablas de piedra fueron? 4, ¿cierto? 2 primero y 2 en la segunda oportunidad. Antes de mirar ahí los textos, acuérdense que tenía en particular las primeras con la segunda. ¿Qué las diferenciaba? ¿Hay algo que las diferenciaba? ¿Qué era, Gonzalo? ¿Quién las escribió? Eso. ¿Qué más las diferenciaba? La segunda las labró Moshe. Sí. Que había unas que estaban por delante y por detrás. Esas eran las primeras, ¿cierto? Y la segunda dice que solamente por una cara. Entonces sí tiene una implicación cuando el texto dice que Moisés tomó, que la semana pasada lo mencioné y más o menos por ahí quedamos, que él tomó las tablas del pacto, no el pacto, porque el pacto no lo puede tomar, las tablas del pacto, las tiró contra el piso, no se rompieron, él las rompió después. Porque en las películas siempre ponen que él la tira como una especie de altura, ¿no? ¿Sí o no? Y la tira contra el piso y se rompen. Y no, él las tira y luego él mismo las rompe. No es que esté rompiendo el pacto, porque el pacto no se puede romper. O el pacto se puede romper. No. ¿Quién es el único que puede romper el pacto? Pero él ha dicho que nunca faltará a su pacto, ¿cierto? Dice, tú eres fiel a tu palabra. Entonces, por lo tanto, esa ruptura de pacto se puede hacer solamente de allá para acá y él no la va a hacer. Entonces, que se rompan unas tablas no indica que se haya roto el pacto. Entonces, Éxodo 24. Si el pacto sigue vigente hoy,
quiere decir que lo que hizo Yeshua fue la renovación, no un nuevo pacto. ¿Sí? Ahí hace muchísimo tiempo no miraba páginas de debates de cristianos o algo así, y me puse a mirar una donde publican videos de personas como explicando, y había uno que decía que el video se llamaba, por eso lo reprodujen, dice algo así el video como ¿qué vino a fundar verdaderamente Jesús? Y bueno, de pronto llegaron a la conclusión que no vino a fundar ninguna iglesia. Pues el video empezaba hablando de que él no vino a fundar el catolicismo. Bueno, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero terminaba diciendo que lo que él vino a fundar fue la verdadera iglesia de Jesucristo, que es la iglesia cristiana. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ellos tienen esa idea de la iglesia cristiana? Porque no tenemos claro, o no tienen claro, que el pacto y el papel de Yeshua. Y que Yeshua, como dice en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, es el Mesías de qué pueblo. Creo que en Lucas dice el Mesías de Israel, claramente. Entonces vamos a empezar en Shemot 24, Éxodo 24:1. Dice el 24:1: dijo el Eterno a Moisés: sube ante el Eterno tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. ¿Quién tiene por ahí la Torah? Que mire, me ayude a mirar, quien quiera que la tenga. Eso. Entonces dice: pero Moisés solo se acercará al Eterno, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Eterno y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todas las palabras que el Eterno ha dicho. Que ese versículo está, o lo hemos debatido aquí en años anteriores, sí, porque hay unas versiones que dicen entenderemos y haremos. ¿Sí? ¿Cómo dice ya, Wendy? Haremos solamente, ¿cierto? Entonces no debe ser este el pasaje, ¿cierto? Es otro, donde dice entenderemos y haremos. O si sí es ese. Antes de las 10 alocuciones. Antes de las 10 alocuciones, ya, listo. Sigo entonces. Pensé que era ese porque lo tengo aquí. Bueno, 4. Y Moisés escribió todas las palabras del Eterno. Ojo, Moisés escribió todas las palabras del Eterno, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. ¿Ese altar de qué estaba hecho? ¿Qué tipos de altares hay? 2, ¿cierto? De piedra y de tierra rojiza, tiene que ser la tierra, según lo que hemos visto, ¿cierto? Con los hebreos y eso. Entonces, ¿este altar de qué creen ustedes que puede haber estado hecho? Se cree que de piedra, pero el texto no dice, salvo que allá lo diga, que no creo. ¿Sí? Este se cree que es de piedra. Sigo. 12 tribus de Israel. 5. Y 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Eterno. Sigo. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. ¿Cuál altar? El que había hecho, ¿cierto? El altar que acababa de hacer. 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. Creo que este es uno de los que de pronto puede, ¿cómo dice allá, Wendy? Haremos y escucharemos. Entonces es tal vez el del debate, o puede ser uno de los que tiene ahí. Otra versión, porfa, en español. El 7. Haremos y qué? Y obedeceremos. Dice en la Reina Valera 60, ya dice escucharemos, ¿sí? Y la palabra es Shema. Miren lo que dice la Telia. Después tomó el libro del pacto y se lo leyó a los israelitas. Entonces ellos dijeron: cumpliremos todo lo que Elohim nos ha ordenado. Cumpliremos, ¿sí? Pues resulta que ahí es Shema, escucharemos. Shema, ¿cierto? Tal cual. Dice, eso, gracias. Shema. Vení, o sea, y escucharemos. En posesivo, ¿no? Ni es mi. Entonces, en los que tienen las versiones en español, la parte de obedecer, eso no va ahí. Ahí va a escuchar. Vuelvo y repito, voy a leerlo tal cual en la Reina Valera como debería quedar, la traducción correcta, partiendo del hebreo. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y escucharemos.
y escucharemos. Yo tengo una anotación que ahí dice haremos, está refiriendo a los mismos positivos. ¿Cuál, pero los escucharemos? ¿En qué sentido, Juanpe? Porque no recuerdo. O sea, se refiere a los mismos positivos, a los que hicieron. Ah, ya entendí. O sea, donde dice, por ejemplo, obedeceremos. Haremos. Ah, ya, al principio. Haremos los positivos. Sí, ahí hicimos. Sí, bueno, y tiene sentido, ¿no? Porque los positivos son de hacer. Ahí está la respuesta. Guarda, chaval, ¿ese es positivo o negativo? Sí. Y no encenderás fuego en el día de reposo. ¿Ese es positivo o negativo? Ese es negativo, ¿sí? Sigo. Negativo no porque sea malo, sino negativo porque parte del no. Sigo. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del... ¿Sí hicimos la corrección? Sí. Haremos y escucharemos. Obedeceremos. Toca quitar obedeceremos del 7 y poner escucharemos. ¿Tomó un libro del pacto o las piedras? Señor, ¿Tomó un libro del pacto o las piedras? dice tomó el libro del pacto, dice en la versión en la Reina Valera. Dice allá, ¿ven? Ah, no dice tomó el libro del pacto y lo leyó. ¿Y entonces las piedras qué es? ¿Cuáles piedras? Las tablas de piedra. Ah, no, aquí todavía no ha subido. No por eso, o sea, pero Ah, o sea, ¿qué escribió? ¿Qué era lo que venía escribiendo? Imagino yo que todo lo que no tiene que ver con los mandamientos, ¿no? Porque en las tablas de piedra no estaba toda la Torá. pero ahí está diciendo el pueblo, haremos. Es que Sí, lo entiendo, pero... Entonces dice que Moshe vino y contó, ahí se está refiriendo a la Torá ahora, ¿no? Le contó, eso era lo que iban a hacer, ¿no? Porque Moshe les había dicho, mas no lo habían visto escrito. No, porque dice todas las leyes, en el versículo 3, dice, y contó al pueblo todas las leyes, que todas las palabras del Eterno. Oral, ¿no? Bueno, eso nos abriría lo que yo creo firmemente, y es que en las tablas no estaban escrito lo que dice acá en Éxodo capítulo 20, ¿sí o no? Porque ya sabemos que primero en las tablas no tendría sentido que está lo mismo que está atrás, porque aquí él viene escribiendo, ¿sí o no? Y segundo, si dice que está escrito por ambos lados y luego solamente por un lado, quiere decir que hubo un cambio. Algo no quedó en las segundas, que los cabalistas dicen que ¿qué es? La explicación de cada mandamiento. Otros dicen que la tabla, ¿se acuerdan de ese comentario? Que las tablas tenían vida y que las letras se acomodaban conforme yo iba leyendo. O sea, yo leía el mandamiento y por detrás las letras se acomodaban y me daban la explicación. Sí, son explicaciones que no... Sí, tómelas, déjelas. Sí, hay otros que es con el efod también, con el pectoral, perdón. Que el pectoral brillaba. Sí, emitía luces como un semáforo. Y cuando el Eterno hablaba, no se comunicaba con la voz, sino que se encendían solamente algunas. Luego él tomaba esas letras y sacaba un mensaje codificado. Sí, esos son los comentarios que sacan acerca de eso, que está basado en el Urim y Tumim. Rápidamente, ese es un paréntesis aquí, rápidamente, a ver de los que son... A ver, Yasher, ¿qué es Urim y Tumim? Dos piedras que utilizaban. Gracias. Eso sí. Jenny, ¿qué es Urim y Tumim? No, ni idea. Jessica, ¿qué es Urim y Tumim? Sí, dos piedras. Dos piedras, bueno. Pues hay, sí, dos piedras, o también decían que eran como dos papeles. Pues yo he leído eso interpretado, o sea, yo he leído eso, que eran como dos papeles que daban suerte, como sí o no, bueno. Pero generalmente es dos piedras, que no se sabe qué es. Nicolás, ¿qué cree usted que es Urim y Tumim? Creo que dos piedras. ¿Dos piedras? Sí, ¿qué dice Wendy? ¿Qué era Urim y Tumim? No sé si eran piedras. No especifica que sean piedras. Dice Urim y Tumim. Y entre los materiales del tabernáculo que esta mañana lo mencionamos, no están por ningún lado piedras para esa. No dice piedras para el Urim y Tumim. ¿Sí o no? No están. Entonces yo creo que era algún tipo de pergamino. Yo llegaba a esa conclusión. Es mi conclusión. Y que después uno de los pergaminos se perdió. ¿Se acuerdan que en el libro de Segunda de Reyes aparece solamente uno? Dice, vosotros habéis consultado, creo que el Tunim solamente, pero no el Urim. Y había uno que era para la guerra y el otro que era para asuntos locales. Sigo. Entonces, ¿dónde vamos? Ah, sí. Sigo acá. 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo,
cuando está sereno. O sea que en medio de la montaña, según el relato, en medio de la montaña hay un pedazo que está totalmente embaldocinado. ¿Sí? Sí, porque dice O sea, es algo físico, está el baldocino ahí como tal. Aquí no hay ninguna embaldosado baldocina. de zafiro. ¿O no será más bien que entraron en otro lugar? ¿No les parece raro embaldosado de zafiro en plena montaña? Sigo. Vieron el cielo cuando está sereno. 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. ¿A quién vieron? Adiós. ¿O a Jehová? Adiós. Elohim. Confírmame ahí, Wendy, que este lo importa. Elohim. O Yasher, que está por ahí. ¿Cierto que sí? Si te digo Jaelolín, ahí dijo Sí, ajá, Elohim. ella lo crea de abierto. Sí, sí, Yasher, tal cual. Listo, sigo. ¿Así ve? 12. Entonces el Eterno dijo a Moisés: sube a mí al monte. Luego ya no estaban arriba. Ya están arriba. Y ahora le dice: sube a mí al monte. No dice: sube al monte a mí. Sube a mí al monte. Léelo allá, Wendy, porfa. En el versículo. El Eterno dijo a Moshe: asciende a mí a la montaña y permanece allí. 100. Asciende a mí a la montaña. No dice: asciende a la montaña a mí. ¿Qué diferencia hay de una y la otra? ¿Qué diferencia hay? Sube la montaña a mí y sube a mí a la montaña. Una es como si fuera yo soy la montaña, por decirlo así. La segunda, ¿cierto? Yo subo la montaña y arriba está Dios. Y la otra al revés: yo subo a Dios, digámoslo así, y allá está la montaña. Extraña esa redacción, ¿sí o no? Es decir, aquí estamos hablando de un ambiente que no es el monte Sinai, aquí, ¿sí? El físico, sigo, sino que es otro lugar. 12. Entonces, allá, sube a mí, espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Miren la diferencia que hay entre uno y otro. Tablas de piedra, esa es una cosa. Segunda cosa, la ley. Tercera cosa, los mandamientos. Miremoslo en el hebreo, que esté así también. Debe decir, te daré tablas de piedra. Dice Lujot Haeben, ¿cierto? Tablas de piedra. Bejatorá, la ley. Y Bejamitzvah, y los mandamientos. Sí, entonces voy a escribirlos aquí al frente para que lo tengan un poco más claro. Entonces, son tres cosas distintas. No podemos confundir las tablas con la ley, que era lo que, con la pregunta que hacía Gonzalo Sali, ¿sí o no? ¿Qué escribió él ahí? Entonces, voy a escribirlo como lo tengo acá. Lujot, Haeben. Haeben, así. Esto es tablas de piedra. Para que ustedes anoten y sepan diferenciar las tres. Bejatorá. ¿Sí? Les estoy pidiendo a los que tienen el hebreo a la mano que me ayuden a mirar si de pronto tralitero algo más. Entonces, esas piedras, las primeras, pongamos aquí tablas número 1. Tablas. Sergio, ¿se dejan mis vasos que los mandamientos? Ah, sí, no lo coloqué. Los mandamientos, sí. No, creo que es mitzvah, eso es singular, ¿cierto? Sí, el mandamiento. ¿No sería mis votos? Sí, está, ¿cómo está igual? Mitzvah. El mandamientos, pero femenino. Pero sigue siendo plural. ¿Cómo lo ponemos? Pongámosle. No, solo misma es plural, singular, Singular. femenino. Pongámosle el mandamiento y le colocamos entre paréntesis femenino. Para no poner la ordenanza porque nos cambia. Diría y el mandamiento. ¿Le puso? Sí, por lo que le puse la B. Y el mandamiento. Femenino, la palabra mandamiento. No, está en singular. Porque es que el plural es ot, o at, o im. Entonces no. Listo, entonces las primeras tablas. A ver, volvamos nuevamente al texto. Dice así. Entonces, son tres cosas distintas.
Entonces, vemos tres cosas distintas que Moisés va a recibir allá. Primero que todo, las tablas. En segundo lugar, la ley. Y en tercer lugar, el mandamiento. ¿Sí? ¿Qué significa Lujot Haeben? Tablas de piedra. ¿Sí? La palabra Lujot significa realmente tablilla que fue pulida o algo que fue pulido. Sí, eso significa la palabra Lujot. O sea, que no está en algo agreste, sino que fue pulido. Y Haeben es roca. Esa palabra tiene una raíz que es la palabra, pues ya les digo, Baná, que significa cimiento, roca. Vamos a colocar aquí cimiento. ¿Bejar? No, Haeben. O sea, esta, Eben. Cimiento. Sí, todo esto nos va dando una idea más clara de que, primero que todo, tiene que quedar claro hoy, es que Moshe en el monte no recibió únicamente las tablas de piedra. Sí, no recibió solamente las tablas de piedra. Recibió otras dos cosas que nosotros casi siempre lo olvidamos. Porque puede ser que ya estemos tan acostumbrados al relato de pronto hollywoodense, ¿no? Donde Moisés sube y recibe las tablas de piedra y chao, adiós. Recibió otras cosas. Sigo. La palabra Torah, ley, ¿cierto? Esto significa dar en el blanco, acertar, o puede significar también ley. Tiene una raíz que es la palabra yara, que significa corriente de agua. Corriente de agua. Dar en el blanco, acertar ley. Y por último la palabra mitzvah. Mitzvah significa mandato, mensaje u orden. Tal cual, ¿sí? Listo. Entonces, mandato, mensaje, o puede significar también prohibir. Prohibir. Listo. Eso hasta ahí. Bueno, entonces vamos a ver que hay dos grupos de tablas. Las primeras, por supuesto, pues las segundas, ¿no? Vamos a Éxodo 24:12. Lee, Wendy, por favor. El Eterno dijo a Moshe: asciende a mí a la montaña y permanece allí. Yo te entregaré las tablas de piedra, la instrucción y el mandamiento que he escrito para instruirlos. Que he escrito. He escrito. Hay una forma de mirar si ese hebreo ahí es pasado, presente, o eso ya es muy complejo de mirarlo ahí. En la opción del he escrito. Miremos otra en español, miremos la TLA. Nicolás siempre tiene otra diferente, ¿cierto? 24:12. Dios habla hoy, ¿sí? Sí. El Señor le dijo a Moisés: sube al monte donde yo estoy y espérame allí, pues voy a darte unas tablas de piedra en las que he escrito la ley y los mandamientos para instruir a los israelitas. En las que he escrito. ¿Cómo la ven ustedes ahí el tiempo? En pasado. Es decir, si uno seguía hasta ahí, si mirar, ¿es pasado en el hebreo o es muy complicado de mirar? No, es que no me acuerdo de esa conjugación. Vale. Si yo la miré solamente la palabra esa, escrito, la miré, creo que la aplicación incluso sale, no, sale en el de mesa, los tiempos. Y ahí decía que era un pasado. Es decir, efectivamente ya estaban escritas las primeras. ¿Cuándo las escribió Dios? Entonces tabla número 1. Cambiamos de color. Tabla número 1. Estaban escritas con anterioridad. Con anterioridad. Ya existían leyes en la época de Abraham, creo que la vez pasada lo hablamos, ¿no? En la época de Moisés, anterior a esto. En la época, por ejemplo, de Noé, existían leyes. Pues si los condenó, sobre alguna ley los juzgó, ¿cierto? ¿Cómo? También, ¿cierto?
Siempre ha existido, digamos, ley. Y resulta que ahora Jesús la abolió y la quitó. Sí, ¿sí o no? Entonces hoy somos sin ley. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera. Sí. Entonces no tiene sentido yo portarme bien o mal. Estoy hablando, digamos, en conceptos de cristianismo. No hay cómo portarme bien y mal, porque no hay que me determine qué es bien y mal. O sea, lo que me determina, ¿qué es lo que me determina qué es lo que está bien? La escritura, ¿cierto? La ley. Si la ley fue quitada, quiere decir que no hay ni bueno ni malo. Simplemente hay acciones. Y eso, como se oye de mi boca, es ilógico. Es totalmente ilógico. ¿Sí? Entonces, estaban escritas con anterioridad. Ya el Eterno las tenía preparadas para cuando Moshe subiera. ¿Y él sabía que iba a subir? Pues, es Padre Eterno, ¿cierto? Sigo. Vamos a mirar ahora Shemot 31:18. Éxodo, discúlpeme. Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar en el monte de Sinai, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras, escritas con el dedo de Jehová. ¿Sí? Escritas con el dedo de Jehová. De Dios. De Dios. En todas dice Dios. Ya dice Dios, bendí. El hebreo, Elohim, ¿sí? Para explicar este pasaje, los que les mencionaba hace un momento, los cabalistas, que es un grupo de estudiosos, ¿cierto? Ellos les dicen que Dios, esa es la explicación que ellos le dan, no la que nosotros creemos, o la que yo creo por lo menos, que Dios creó un dedo de fuego, ¿sí? ¿Se han visto esa explicación? Y que el dedo de fuego escribía en las tablas. Pues yo obviamente eso no lo veo acá. Yo veo es que está el dedo de Dios. ¿Quién es Dios ahí? Sí, en el libro de Éxodo y en el libro de Números hay que tener mucho cuidado con el cambio, ¿sí? Con el cambio que hay de interlocutor. A veces pone Dios y a veces pone Jehová. Hay que estar en la jugada, porque no es lo mismo Jehová que Dios. ¿Sí? ¿Quién puede ser llamado Dios? Dios. ¿Cierto? Hasta un ser humano puede ser llamado Dios. Pues Dios el Eterno le dijo a Moisés: ahora serás como Dios para Faraón. O sea, ya no son la Trinidad, sino la cuaternalidad. 4. ¿Sí? O sea, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y Moisés. 4. Pues como dice que también es Dios. Todos son Dios. Y los de los mormones ya cayeron en el otro punto, donde todos somos Dios. Y todos hacemos parte de Dios, por lo tanto, si nos juntamos aquí, tenemos más, un gran número, digámoslo así, de Dios, de lo que sería Dios. Sí, eso no tiene sentido alguno. Sigo entonces. ¿Dónde voy? Ah, sí, dice: y dijo el Eterno a Moisés, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Entonces, recordemos, los que de pronto no, el término es este: Dios. Sí, es la palabra en hebreo Elohim. Y esta palabra significa efectivamente Dios, dioses, poderoso, pues incluso dice que a veces se puede utilizar para enviado. Si alguien que busque un momentico en la aplicación la palabra Dios, para que mire en la aplicación, que yo estoy seguro que en la aplicación también dice que en algunas ocasiones se puede llegar a utilizar Elohim como enviado, o sea, como ángel en el español. ¿Sí? ¿Quién está por ahí en la aplicación? Entonces, como esta palabra tiene tantas posibles traducciones, hay que mirar muy bien quién es el interlocutor. Porque, vamos a colocar aquí, el Padre Eterno. Voy a colocar entre paréntesis y comillas Jehová. ¿Cierto? También le cabe el título de Elohim. Pero resulta que este título también se puede utilizar para un ser humano, sin ningún problema. Sí, yo creo que el mandamiento, ¿en cuál de esas están las leyes sacerdotales? Está acá.
En la ley. Sí, pero no hemos llegado ahí. Sí, ya vamos a llegar. ¿Cuál compone cada una? Y por ejemplo, hoy también podemos meter en los sacrificios, ¿sí? Por eso cuando dice que Dios, que las obras de la ley, que se refiere a esa parte, ¿cierto? Por ejemplo, en el libro de Romanos, las obras de la ley son los sacrificios. Dice, por las obras de la ley nadie se justificará. Pues claro, porque a usted la muerte de un animal no lo justificaba. ¿Qué es justificar? Declarar inocente. ¿Sí o no? A usted un animal muerto no lo declaraba inocente. A usted lo declara inocente es la muerte y resurrección de Yeshua. Ni siquiera la muerte, el proceso completo. Muerte y resurrección. Porque si murió, volvemos a lo que vimos en la resurrección de los muertos. Si él murió y no resucitó, entonces estamos todos perdiendo el tiempo acá. Porque él es un profeta más, no ha venido el Mesías. Por lo tanto, usted y yo estamos destituidos de ¿qué? Del pacto. Porque por no ser judíos, estamos por fuera del pacto. Porque acuérdense que el pacto en Osea se parte en dos. Casa de Israel queda afuera y queda solamente con la casa de Judá. Entonces, si usted y yo no somos judíos comprobados o conversos al judaísmo, estamos por fuera del pacto. No tenemos Dios ni promesa, nada. Entonces, eso fue lo que vino a hacer Yeshua. ¿Sí? En el libro de Oseas está explicado. Dice entonces, escritas por el dedo de Dios y no por el dedo del Eterno. ¿El Eterno tiene dedos? No. No tiene dedos. 32:15. No, devolvámonos un momento al capítulo que estábamos, 28, un segundo. Entonces, 24, versículo 12. ¿Listo? Vamos nuevamente a leer el 12 y miren Éxodo, sí, Éxodo 24:12, para que ustedes se den cuenta un detalle que a veces uno pasa en la lectura. Miren lo que pasó, dice así 24:12. Entonces el Eterno dijo a Moisés, estamos todos ahí, ¿cierto? Sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Sigo. Y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios. Luego no estaban ya en el monte de Dios. Si en que el texto es tan repetitivo y como tan, parece que fuera como tan redundante, que está hablando de subir a otro lugar, porque ellos ya están parados en el monte. Sigo. 14. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí que Aarón y Ur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ellos. Creo que este Ur desaparece, ¿no? Creo que no vuelve a aparecer nunca más después de este pasaje. En los comentarios dicen, ayúdenme a mirar si es ese Ur o es otro, que no sé qué hijo de Ur, hay uno que es hijo de Ur, creo que es el que hace los elementos, Bezalel hijo de Ur. Sí, este Ur, si no me equivoco, desaparece, y los comentarios dicen que él desaparece porque cuando iban a hacer el becerro de oro, él se opuso y el pueblo lo asesinó. Es ese, ¿cierto, Benny, el que opinan eso? Y yo lo miré y pues pueden haber muchas causas de su muerte, hasta una muerte natural durante los 40 días. ¿Sí? ¿Qué encontraste? ¿Tú? No, que eso no. Yo pensé que era otra cosa. No, estaba buscando acá mirando y solo sale que es el nombre de un nombre de 4 israelitas y un madianita. Listo, voy a seguir. ¿Y qué significa blanco? Blanco. 15. Entonces Moisés, o sea, para que lo tengan pendiente, ese Ur desapareció. Pónganle ahí la explicación que encuentro. 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria del Eterno reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moshe de en medio de la nube. Y esos 6 días que estuvo haciendo Moisés ahí parado. 6 días. ¿Sí? Ahí haciendo fila. Pero de pronto era 6 días para los que estaban abajo. ¿Y arriba? No sintió el tiempo, porque pues él estaba en otro lado, en una visión, y tú sabes que la visión Exacto. no se maneja. O sea, aquí está en otro lado, ¿cierto? Exactamente. Ahora, yo quería hacer redundancia o quería hacer énfasis en que ¿por qué se demoró 6 días y lo llamó al 7º día? ¿Por qué? Lo aguantémosla ahí. Sí. No, pero, o sea, fuera de broma, Sergio, el Eterno se cuenta, por ejemplo, cuánto puso a esperar al pueblo en Israel. Sí, 40 años. O sea, En Israel, 210. ¿Cuánto puso a esperar a nuestro patriarca Abraham con Sara para tener un hijo? Sí. O sea, todas esas vainas, él muchas veces de verdad no mide la paciencia. ¿Cuánto pudo tardar a Jacob ¿Por un hijo? A trabajar, 14 años, ¿no? Bueno, 21 para podérsela llevar de la casa. Y 7 le dieron la que no era. 14 se la dieron, pero no los dejaron ir de la casa. Y a los 21 fue que él se escapó, ni siquiera los dejaron a ir. Sí, se escapó. Sigo.
Entonces, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moshe de en medio de la nube. 17. Y la apariencia de la gloria del Eterno era como fuego. La apariencia de la gloria del Eterno, no el Eterno. Era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de Israel. La apariencia de la gloria, ¿sí?, de los hijos de Israel. 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Otra vez, ¿no? Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Bueno, aquí hay algo muy interesante, es que a veces utiliza el término monte Sinaí y a veces solamente pone la palabra monte. ¿Sí lo vieron? Sí. Que lo cambia. O monte de Dios, monte Sinaí. Lo cambia. Lo está cambiando porque son diferentes lugares. Cuando dice que subió al monte, es espiritual. Ya está parado en el monte. ¿Sí o no? Y ¿cuánto es un día para Dios según los salmos? 1000 años. 1000 años. Sí, entonces de ahí sacan un comentario que dice que supuestamente el duro arriba cuánto aprendiéndose toda la Torah, toda la perfección, o sea, con toda la explicación de cada mandamiento. 40.000 años. 40 días aquí, allá 1000 años. Porque también lo pone al revés, ¿no? Dice como que 1000 años son para ti como un día y un día son como 1000 años, o sea, en ambos sentidos. El tiempo que haya durado Moshe allá es muy complejo determinarlo. De todas maneras, 40 días humanos, vamos a llamarlo así, terrestres. 40 días terrestres es bastante tiempo para usted dedicarse de chorro a aprender la Torah. Si usted imagínese 40 días, empieza hoy y acaba dentro de 40 días, usted sentado día y noche, sí, estudiando. Creo que hay una parte donde dice que él no comió ni bebió. Si hay una parte donde dice eso, sí, ¿dice? No, pero si hay una parte donde dice que en ese día él no comió ni bebió. Sí, hay una parte por ahí donde lo... Ayúdame a buscarla, Entonces, yo le pregunté eso, que si una persona durar tanto tiempo sin comer y beber, primero que él está en un estado espiritual. que no necesita. Y lo vemos en la vida de Yeshua. Cuando Yeshua está en ayuno, normal. Cuando él termina el ayuno y se ha acabado el ayuno, sintió hambre. Es decir, él salió. 24-28. Eso, gracias. Cuando él está en el. Esperen que me perdí. Él está, ¿cierto? En ese nivel espiritual, digámosle ayuno. ¿Sí? Cuando él termina el ayuno, le da hambre. Porque salió de ese nivel espiritual. ¿Sí me hago entender? Y ahí fue cuando apareció Satanás. Estoy hablando de Yeshua. Aquí apareció Satanás. Pero más que atentarlo, porque ahí lo dice, ¿cierto? Es a mostrarle versículos de la Biblia, pero mal contextualizados. Es decir, que no hay nada más peligroso que confunda a la gente y que lleve a doctrinas nefastas que utilizar versículos mal contextualizados. Porque él toma versículos sueltos, sin contexto. Y no pasa casi siempre eso. Sí, a tu lado caerán, a tu derecha caerán 10.000 y a tu siniestra no sé cuántos. Y esos son mis enemigos, dice toda la gente. ¿Sí ven? Si usted confía en Dios, a su derecha caerán tantos. No, porque está hablando de un contexto que es que las guerras de Israel contra los filisteos. No está hablando de sus problemas con sus vecinos. Imagina cayendo 10.000 vecinos suyos a la derecha. Sí, entonces 100.000 son como 2 veces y media el campín. O sea, no tiene sentido. Si no estamos hablando de un contexto de guerra, ese versículo sobra. Sigo. Dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Voy a seguir. Ahora sí vamos al 31:18 de Éxodo. Éxodo 31:18. Éxodo 31:18. Entonces estaban escritas con anterioridad. Acuérdense mucho de esta palabra, que esta palabra ayuda a destrabar un poquito la cuestión de la Trinidad. Si usted tiene claro que la palabra Elohim se la pueden colocar hasta usted, va a ayudar a que entienda. Porque recuerden que a Yeshua también le dijeron lo mismo. Blasfemas porque te haces hijo de Dios. Y él dice, ¿acaso no dice el Salmo, vosotros sois dioses? Bueno, dice, ¿acaso no dice la ley? Es lo que dice realmente. ¿Sí o no? ¿Y hay un Salmo que dice eso? Sí. ¿Sí o no? Todos vosotros sois ¿qué? Dioses y hijos del Altísimo. Y ustedes van y miran la palabra en el hebreo y es esta misma. Elohim. ¿Sí? Porque esta palabra es un plural. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Es un plural. Es un plural que a veces se puede utilizar como singular. Pero su terminación, esto,
Eso es plural. Y em. Hay veces que dice el Dios de Israel. Y a veces he visto que le ponen Elohei. ¿Sí? Es esa terminación. O sea, esa palabra, ¿me la puedes decir cosa, por favor? Como aloha. Eloha, este es el singular. Singular. Y este es el plural. ¿Sí? Entonces miren cómo con una sola palabra del hebreo pues se pueden debatir bastantes cuestiones, incluso de la Trinidad. Sí, dicen Jesús es Dios. Jessica, ¿Jesús es Dios? Sí, pero no es Jehová. Sí, para que lo entendamos. En él habita la plenitud de la deidad, ¿sí o no? Pero no es la deidad. Ya lo hemos dicho y hay que repetirlo y repetir hasta que se nos borre la Trinidad por completo. Éxodo 32:15. Éxodo 32:15. Y volvió Moshe y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Creo que dice del uno, ¿no? De uno ¿Sí? y otro lado. Listo. No. Entonces, estaban escritas con anterioridad, estaban escritas por ambos lados. Esa es la segunda característica de las primeras tablas, escritas por ambos lados. Jessica, porfa, léame el 15 ahí mismo, 32:15 y el 16. Y volvió Moshe y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Las tablas, ¿cierto? Las tablas fueron hechas por Dios. ¿Sí? Wendy, ahí está la palabra Elohim, que no se nos vaya a ir ningún Jehová por ahí sin resaltar, por favor. Y donde dice, tiene que estar 2 veces Elohim ahí. ¿Sí, cierto? Sí, listo, vale. Las tablas fueron hechas por Dios y la escritura fue hecha por Dios. Sí, acuérdense, Dios poderoso, juez, ¿sí? No necesariamente Jehová. ¿Sí? No necesariamente Jehová. Sigamos. Listo. Entonces ya hemos visto 1, 2, 4 características. Vamos aquí. 32:19, por favor. Ahí mismo. 32:19. Lea, Jessica, por favor, 32:19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moshe y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Las arrojó y las quebró. Miremosla en aquella versión o en la que tiene Yasher. Dice, y sucedió que cuando se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, la ira de Moshe se encendió y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie de la montaña. Yasher, porfa. Resulta que cuando se acercó al campamento y vio el becerro y los bailes, ardió el enojo de Moshe, que tiró de sus manos las tablas y las rompió al pie del monte. Sí, me surgió una pregunta ahí. ¿Esa palabra baile o danza, sí es baile o danza ahí? ¿No significará de pronto otra cuestión? Más como un acto sexual. Cuando dice, y el pueblo se levantó a divertirse y a jugar, me parece que esa palabra divertirse tiene que ver con lo sexual. Me parece, no me acuerdo bien. Bueno, entonces, no nos desviemos del tema. A ver, las tablas fueron arrojadas y luego fueron quebradas. Lo que yo he dicho al principio de cuando empecé, ¿no? Que las tablas no se rompieron cuando él las tiró, sino que él las tiró y ahí las destruyó. Eso le pone mucho más gravedad al acto. Porque si usted las tira y se rompen, ¿usted qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera dicho Juan Pablo? Si tiene algo, lo tira y se rompió. ¿Qué hubiera dicho? ¿O qué hubiera hecho? No, dicho. O sea, que hubiera pensado más bien. Ahora, ¿cómo hago para reponer eso? ¿Cierto? O sea, hubiera quedado Moisés casi como que sin culpa. O sea, como que las cogió, ay, qué mal material, sí. Ay, la garantía. Pero creo que, pues no sé, eso es un comentario, ¿no?
que él las había arrojado al piso porque así no había como juzgar al pueblo por lo que estaba haciendo abajo. Sí, estamos de acuerdo. No tanto el hecho de arrojarlas, sino el hecho de quebrarlas. Sí, porque si se rompen sin intención, el culpable es Moisés. Pero al tener la intención, o sea que él está quitando ¿qué? La ley. Esa es una prueba de que sin ley, el Dios, digámoslo así, no puede matar a todo el pueblo. Porque no mató a todo el pueblo. ¿A cuántos mató? Creo que por ahí da el número. Como 1.000, algo así, 23.000. 3.000 hombres. Sí, ¿dónde dice su merced? Estamos en el 28. El versículo 28, ya dice, y los hijos de Leví lo hicieron conferencia y cayeron del pueblo aquel día como 3.000 hombres, sí. Esa fue la cantidad de personas que murieron por la elaboración del becerro de oro. ¿Cómo lo separaban? Les daban a beber las cenizas, ¿no? Las cenizas del becerro. Y el que se le inflaba el estómago, ese había sido culpable. O sea, lo había hecho con intención de adorar a ese becerro. También dijimos hace como unos 15 días que el hecho de que haya un Dios no siempre, o un ídolo, la adoración no siempre es voluntaria, puede ser también por un acto coercitivo. Y llevaron su castigo de todas maneras. No es lo mismo hacerlo con intención que hacerlo coercitivo. Ambos son pecados, pero no es igual de grave. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? Y Aarón, ¿por qué no murió? La verdad que dice que Moisés intervino, la vez pasada lo leímos, ¿no? Que Moisés intervino por él, oró por Aarón. Esa es una explicación, pero sí, para mi parecer sí participó, porque dice que cogió una cosa para labrarlo, ¿no? No, porque entonces el Eterno estaría faltando a lo que él dice. Claro que dice que se enojó contra Aarón. Sí, pero el hecho que se haya enojado no borra la falta de... Pues Aarón dice, ¿no? La falta que cometió Aarón, ¿no? Sí, no. Aarón dice, o sea, si usted va por esa corriente, yo voy más por la otra. ¿Que no participó? Bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice usted, Camilo? ¿Que sí participó? Porque no murió. Dígame. Pero es que es lo que estaban haciendo. Pero si el Eterno, si el Eterno determina una cosa así, todos deben morir. Pero pues si me hubiera dicho todos murieron, a todos menos a Aarón, ¿no? Pero es que todo eso que ellos hicieron ahí lo hicieron antes de que Moisés bajara con las tablas, con la ley, todavía no tenían la ley. Creo que no sé, estoy equivocado. Sí, pero don Huber, recordemos, participaron en la elaboración del becerro. Recordemos que antes de él bajar con las tablas, ya habían escuchado todos el mandamiento que dice: no te harás ni tendrás otros dioses, ¿sí? O sea, ya todos están advertidos. Sí, ya todos están advertidos. Sí, el problema que se le generó a Aarón, que uno también puede tomar esa postura, o sea, la postura que creo que es por ahí va Juan Pablo, ¿no? Que él está como ganando tiempo. Sí, o sea, que lo hemos debatido. Sí. O sea, como también ahora, llevaron a hacer eso. La semana pasada o antepasada, dime, Jenny. Yo tampoco creo que sea como un tema de intercedió, sino que realmente le estaba haciendo tiempo, porque yo no veo al Eterno como, bueno, está bien, te voy a dar una oportunidad, ¿no? Realmente el Eterno sabe internamente que la persona... Y la semana pasada o antepasada, creo que fue en la clase de la mañana, decía Gonza, que todos tuvieron que haber pasado por tomar esa agua. ¿Se acuerdan de eso? Claro. Si todos tomaron esa agua y Aarón, no fue acusado de eso, pues parece que lo hizo sin intención. O sea, así como ustedes también verán comentarios y opiniones que dicen que no, que Noé participé, Aarón, no Noé. Aarón es el que dice que él fundó eso y salió esa figura. Que derritió el oro y lo tiró al fuego, y que el fuego le devolvió la figura. O sea, como que el fuego le dio forma, se formó sola. Eso dice Aarón. Sí, y Moisés no le dice ni sí ni no. No le pregunta más, de hecho. Sí, sigamos. De todas formas, esas cosas las podemos profundizar incluso más cuando por ahí en 2 clases veamos el becerro de oro, que está aquí también. Sigamos, que estamos hablando de las tablas. Las tablas no se quedaron tal. Deuteronomio 9:17. Creo que vamos a alcanzar solamente a ver las primeras. 9:17. ¿Cómo dice Diana Yuris? No estoy allá todavía. ¿Yasher está por ahí? Sí. Léame por favor ahí. Agarré entonces las 2 tablas y las tiré de mis manos. Las rompí ante sus ojos. Sí, que no fue como que las tiró y se rompieron, sino que él las tiró y él mismo las rompió. Sí, o sea, eso es una confirmación de esto acá. Vamos a colocar Deuteronomio. ¿Cuál era? 9:17. Sigamos.
Deuteronomio 5:22. Y aquí creo que empieza a aclarar qué era lo que tenían escritas las primeras tablas. Deuteronomio 5:22. ¿Sí? 5:22. Estas palabras el Eterno habló a su comunidad completa en la montaña. No, perdón. 4:13, perdón, Deuteronomio 4:13, qué pena. El 5:22 es el siguiente, perdón. Deuteronomio 4:13. Léelo allá, por favor, Wendy. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Yasher sí está ahí, ¿cierto? Porfa. Allí él les anunció de este pacto que les ordenó cumplir los 10 mandamientos, que escribiera sobre 2 tablas de piedra. Deme por favor la palabrita en hebreo para mandamientos ahí. Es el misbot. Y no es misbot, es davar. Davar, palabra. Uh-huh. Entonces, por favor, hagan esas correcciones que tienen en español. No es mandamientos, no son 10 mandamientos. Y esto, y creo que aquí vamos a terminar. Son 10 palabras. Sí, como dice Yasher, davar. Sí, davar, palabra. Sí. Pero un segundito que me confirmen en el hebreo porque en las raíces pues va a votar palabra, pero quiero mirar exactamente cómo dice. En el 13. Palabras, eso es lo que quería, las palabras. Sí, saqué esos que conocen como 10 mandamientos, esa palabra o esa frase está mal usada, son 10 palabras. Así lo colocamos aquí como palabra. Ya les voy a escribir cómo se escribe. Así. Ha-de-ba-rim. Ha-de-ba-rim. Palabras. ¿Son 10 palabras? Sí, 10 palabras. Sí, 10 palabras. Algunos lo llaman también como elocuciones. En inglés lo llaman comandos. Los 10 comandos. Sí, míralo ahí. La letra creo que es roja. Sí. 10 comandos. Sí, 10 ordenanzas. ¿Cómo dice la TLA? ¿Que la tiene por ahí, por favor? Sí, la TLA ya la leí. Listo, mientras que la van mirando. Y eso significa palabras. Vamos a mirar un versículo que nos confirma eso. Y es ahora sí, el 5:22. ¿Cómo va, Pe? 10 palabras. Sí, casi todos van a ponerla así. La única que utiliza la palabra mandamiento es las versiones netamente católicas cristianas. Sí. Sí, ¿por qué? Porque es que usted al decir que son 10 mandamientos, pues se enreda, porque usted y yo sabemos que no son 10. Porque ¿dónde queda, por ejemplo, no te acostarás con animal? En los 10 mandamientos no está, en lo que llaman los 10 mandamientos. Entonces no usemos la frase 10 mandamientos, usemos la frase las 10 palabras. ¿Sí? Y termino con el que les acaba de decir, 5:22. 5:22, ¿qué? Deuteronomio 5:22. ¿Tú miraste la tele? ¿Cómo decía? ¿Mandamientos también? 5:22. ¿Cómo dice? 5:22. Ya espero que la última cita y ya acabamos. ¿Cómo dice Wendy? Estas palabras habló Hashem a toda vuestra Escuchen. Estas palabras habló Hashem a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Dice estas palabras. ¿Sí? ¿Cómo dice la reina? ¿Esa es una Reina Valera? Sí. En una reina, toda la Reina Valera dice así, estas palabras. ¿Sí? Miren un momento en el hebreo, si es que tenemos que estar 100% seguros que diga eso. En el hebreo también debe decir Davarim, sí. Devarim. Peggy, confirmamos aquí 5:22 y la palabra es. Entonces miren, dice Hadevarim. Estas palabras. Conclusión, la Reina Valera, la misma palabra en hebreo que es esta, a veces la pone como palabras y a veces la pone como mandamientos. Pero el uso correcto es palabras.
Listo, Pero hasta ahí. cuando dice 10 palabras, o sea, se refiere a lo que uno conoce como 10 palabras. O sea, por ejemplo, 10 palabras son perro, casa, sí, 10 palabras sueltas, ¿sí? ¿O a qué se refiere? Hay dos, y una dicen que son las letras, Aleph, Bet, Gimel, Dal, sí, las 10 letras, las 10 primeras letras. Entonces, pero la siguiente semana lo vemos, que si no quedó mucho acá, sí, y no tengo la cita exacta de dónde, quién dice ese comentario, para traerlo a la próxima. ¿Listo? Bueno.